amigos? Sean bienvenidos a este tercer episodio de Entre la Tradición y la Vanguardia. Yo soy Mafer. Y yo soy Lalo. Y sean bienvenidos al episodio número 3 que está titulado El Infierno Perdido. Este es el infierno, bienvenidos a Toluca. Aquí es donde les vamos a hablar sobre una tradición que es propia de aquí, llamada la quema de los Judas. Y es muy interesante darles a conocer a nuestros audiencia de qué es la quema de los Judas. Porque fuera de este video me comentabas, Lalo, que ya lleva mucho tiempo siendo participante, ¿no? Que año con año pasaba, porque tengo el entendido que ya no se realiza. No y yo al menos nunca en mi vida había escuchado de la quema de Judas. ¿Nos puedes platicar un poco, Lalo, en qué consiste? La quema de los Judas es una tradición que es al menos de aquí de Toluca, o ya está adaptada, porque sabemos que en muchos pueblos, en muchas localidades, queman piñatas, queman muñecos, queman castillos. Hay mucha quema, sobre todo con pirotecnia. Pero lo que hace interesante a esta quema es lo siguiente. La quema de Judas se hace en Semana Santa. Y se trata de lo siguiente, se hacía normalmente en la Plaza de los Mártires, ahí enfrente de la presidencia, esta explanada enorme donde no había nada, solamente la hasta bandera. Ajá. Y pues había tanto espacio que antes, por ejemplo, ponían su pista de patinaje, ponían una aldea navideña, ponían todo lo que quería el gobierno poner ahí, ahí ponían algo, para que la gente se divirtiera, para que la gente pudiera acudir, porque está en el mero centro de Toluca, el centro de todo. ¿Y qué pasaba? En Semana Santa construían Judas. Judas es, obviamente, una cuestión de representación gráfica, lo hacen como una piñata. Estas piñatas están hechas obviamente con papel, están hechas con engrudo, y las representan como diablos. Un Judas es una representación de algo negativo, del mal. Después, con las décadas, se empezó a hacer, no solamente a hacer demonios, que es lo que obviamente identificamos como maligno en Semana Santa, sino también ya de personajes malos, incluso de expolíticos o de personajes de farándula que nadie quiere. O sea que esta quema de Judas se transversó de que, a pesar de lo que la sociedad considera maligno, un Donald Trump. Ajá, justamente. Las cuestiones que atacan a la cosmovisión mexicana. Sí, toda esta cuestión que nosotros decimos, esto atenta contra México, esto atenta contra el día a día de lo que es el bien en México. Uh-huh. Esto es a lo que se le denominaba ya un Judas. Entonces, esta tradición fue bastante interesante. Digo que fue, porque ya no se hace. De hecho, antes lo que hacían era quemarlos, explotarlos con pirotecnia en el mero centro. Eran Judas que podías ver desde piñatas muy pequeñas, o sea, desde Judas pequeños hechos de, pues sí, de papel, cartón, y engrudo. Desde 10 centímetros que podías ver algo, hasta un Judas de más de 2 metros. Podías ver Judas que incluso creo que no los quemaban del todo, no llegaban a quemar, pero enormes, o sea, más de 3 metros. Y era algo inmenso, que no solamente apantallaba a los niños que pasaban frente a la plaza, uh-huh, sino también a las personas que decían, oye, mira, fíjate el detalle que tiene está bien pintado, que sabes que al final se va a destruir, va a quedar quemado, okay, ese, uh-huh, pero veías una manifestación artística, pero actualmente ya no la vemos. Te iba a preguntar, Lalo, ¿cada persona que quisiera participar tenía que llevar su Judas o cómo era esta interacción? ¿El gobierno los proporcionaba? No sé, algún cuestión, una organización los llevaba, o cada persona que quisiera participar en este día lo podía hacer? Justamente el gobierno ponía algunos, obviamente contactaba a artesanos, okay, para que construyeran los Judas los más impactantes y increíbles, la verdad, unos trabajos artísticos increíbles. De hecho, en algún momento se empezaron a hacer como con alebrijes, estos animales místicos de la cultura mexicana, uh-huh, que tienen parte de dragón, parte reptil, parte de un ave.
que sus colores irradian magnificencia en todo lo que lo veas, también empezaban a hacer eso, hacían demonios alebrijes y empezaban a hacer manifestaciones culturales increíbles. Y que digo, aunque iban a terminar quemados, sí o sí la gente podía admirarlos, admirar lo que era un Judas y verlo bien. Incluso no solamente si era un político, que la gente pues, solamente le iba a mentar la madre, decían, está bien hecho y sé que se va a quemar. Y qué bueno que se va a quemar. Porque así se liberaban de toda esa carga negativa. Eso significaba la quema de los Judas. Tomar ese mal y hacerlo a un lado. Deshacerse de ese mal para traer cosas buenas. Que las chivas quemen uno porque traemos mala racha. Y seguramente si todavía hubieran habido muchos. Pero no, ¿qué pasó? Esta tradición dejó de circular desde el año 2020, me parece. O sea que ya se perdió. Sí y no. Lo que pasa es que ya han dejado de se suspendieron todas estas labores. Como yo les comentaba, los Judas, la gente los llevaba, los comprabas en la central de abastos, donde hay muchos artesanos que acostumbraban a exhibirlos afuera y afuera los comprabas, o incluso en los cruceros, en vez de que te vendieran alguna bebida, había gente con sus Judas, aunque sean muy pequeños, pero los comprabas. Y al final de cuentas iban a terminar siendo ahí quemados, no solamente en tu casa si querías hacerlos, porque familias también lo hacían, la quema de Judas. Pero los chidos siempre eran los que el gobierno mandaba hacer y la gente iba a la explanada a quemar los suyos y ver cómo quemaban los Judas enormes, que eran los más llamativos. A todo esto, lo que ha pasado fue que debido a la pandemia que tuvimos, a esta contingencia, fue que esa tradición se pausó y empezó pues obviamente como no podía haber aglomeraciones de personas, se dejó a un lado y ya no se hizo. Pero ¿qué ocurrió? Solamente empezaron primero a exhibirlos, o sea, si antes había 10 Judas enormes en la plaza, ya no existía alguno, ya solamente veías exhibidos por el gobierno como unos 2 o 3 y solo en fotos, porque ya no podías acudir a la plaza, ni siquiera eso. Y es entendible desde el hecho de que fue una medida para evitar ese contacto, pero después de eso, ¿qué pasó? Ya no se promocionó la quema de los Judas por dos situaciones. Una, que fue la parte de la pandemia, y dos, que esa es la parte importante, y fue que el gobierno ya no lo quiso hacer porque esto contaminaba al medio ambiente. Y no había otras maneras de cómo no usar pirotecnia, no sé, tenerlas en forma de piñata quizá, ¿no? Y también quitar ese tipo, como decías, ¿no? Liberarte de una forma al momento de pegar a la piñata, el estar con la demás población o simplemente el hecho de quemarlo como tal era un elemento muy clave que no se pudo hacer como que una reconstrucción de esto. Pues siento yo que obviamente le quitaron al pueblo mexicano, bueno, al pueblo toluqueño, algo que los hacía sentir únicos, porque pocas son las tradiciones que tiene Toluca, la verdad. Son pocas las que a veces les gustaba a los toluqueños compartir con el mundo. Decir, estos somos nosotros, fuera de la Feria del Feñique, por ejemplo, teniendo en cuenta que ellos tenían esta tradición y ahora no. Se las quitaron, se las limitaron y se las están prohibiendo. Este año, de hecho, muchos buscaban, ¿cuándo va a ser la quema de los Judas? Pero este año me parece que solo exhibieron un par, y eso no estuvieron toda la Semana Santa. Estuvieron muy poco tiempo, a lo mucho 2 días, en la plaza, y se exhibieron nada más como manifestaciones artísticas. Y fue lo único. No hubo más, no hubo algún medio que dijera, ¿sabes qué? Yo gobierno, aún puedes quemar tus Judas. Porque también modificaron la plaza y ya no hay tema espaciosa. Era justo lo que te iba a decir, Lalo. Por tema de infraestructura, sabíamos que en la plaza no había nada. Literalmente es como ir a un desierto en donde lo que abundaban eran los asaltantes. O sea, ¿crees que también esta nueva
manera de llamar la atención, porque la verdad la plaza está muy bonita, les quedó muy bien. Le perdió simplemente el toque. Ya no hay en dónde hacerlo. ¿Crees que por esa parte se fueron un poco el gobierno? O no sé, porque a lo mejor sí, ya no se puede hacer porque la infraestructura es nueva, pero se pudo haber movido, adaptado o movido. claro, o sea, en algún patio, en donde están las tortas. Ya justamente en los portales, en la parte Sí, trasera los donde hacen los portales. eventos, en las famosas galeras que le llaman, ahí donde están las tortas de 14 pesos, en tiempos de mi padre en 2.50. Sí, siento yo que el gobierno prohibió una tradición que obviamente hacía a Toluca sentir que eran parte de algo especial, ¿no? De algo único, y que se los quitaron. Y que bien el gobierno pudo hacer distintas cosas, de hacer en esa cuestión interculturalidad, de comunicar y decir, oigan gente, oigan pueblo toluqueño, nosotros pues tenemos esta situación, ya no se puede hacer o llevar a cabo de la forma masiva, porque incluso tiene un gran espacio, se pudo haber hecho ahí, pero tal vez ya no de manera masiva, o hacer distintos puntos, o incluso hacerlo en otro lugar. Sabemos que hay distintos espacios, incluso no solamente ahí acercados al centro, sabemos que incluso existe el Calvario también de Toluca. Es un área pues en la cual, bueno, en otro tema tal vez hablemos de lo desaprovechada que está y descuidada, pero sabemos que había formas, no solo una de combatir la contaminación con la quema, porque sabíamos que sí, obviamente quemar estas manifestaciones del mal iban a dañar el ambiente por todos los contaminantes después de la combustión que se iban a emitir, pero también había formas, siento yo, de transformar esto. Efectivamente, Lalo, creo que el quitarles una tradición de la noche a la mañana es una manera de ni siquiera dejarles despedirse a las personas, ¿no? Tú como dices, muchas personas buscaban la convocatoria, buscaban en dónde se va a hacer. No sabemos si había familias que todavía se dedican a la construcción de esto. Y era una gran oportunidad también para los artesanos. No solamente a los que se llegan a la tradición, sino a los niños que tenían intenciones de ser su propio Judas. Tenerlo con alguna figura que a ellos les gustara, de que ellos se quisieran liberar, es una cuestión sumamente, creo que egoísta, porque antes de dar una solución se le debe de hablar al pueblo. Poco empática, siento yo. Aparte de empática, muy drástica. Como dices, hay muchos sitios, hay muchos lugares en los que se pueden aprovechar, se pueden utilizar para hacer este tipo de actos, pero no. Y aparte, una parte muy importante que mencionas es que el pueblo podía participar. Era una tradición que no solamente era como un baile, ¿no? Ves la representación y solamente te quedas en lo visual. Ellos podían participar, ellos estaban presentes en la quema, ellos podían llevar sus propios Judas. Y esta emoción, ¿no? Como de que, ay, vamos a quemar al Judas. Ay, y que te preparabas con toda la familia, creo que sí es un gran elemento que se le ha quitado al Valle de Toluca. Claro, ha sido una tradición que, pues, lleva todo el tiempo existiendo, al menos de que tengo memoria, y sé que décadas pasadas también lo hacían así. Era una tradición completamente de Toluca que los hacía no solo unir entre familia, los hacía sentir esa liberación, y que incluso aunque tal vez no conocieran el origen 100%, que tal vez, no sé, a ti hijo no te explico por qué, pero vamos a quemarlo, sabes que al final de cuentas te vas a divertir viéndolo explotar o verlo cómo se incinera. Y aparte sales de lo cotidiano, ¿no? Porque la representación del Judas, muchos lo conocemos, ¿no? Se ahorca y ya, hasta ahí muere. Pero esa representación del Judas que lleva un toque social religioso, está padre, ¿no? Es una parte muy interesante. Sí, una representación única que solamente el pueblo toluqueño pudo adaptar, y no solamente con un demonio, un diablo, sino con parte de lo que era personajes de farándula o personajes que México odiaba en general. Y pues aquí es donde, si tal vez ya no exista una solución, siento yo, o bueno, según el gobierno, siento yo que sí pudieron haber hecho cosas para mantener esta tradición viva. Como mencionamos, cambiar de sede, si es que decían, oye, es que es peligroso por la pirotecnia, cambien de sede. Tal vez ya no
se pueda hacer en el espacio tan enorme, pero hay más espacios. O sobre todo, pudieron haber hecho otra forma para que la gente desquitara ese odio, tal vez, hacia su piñata, hacia su representación que tenían. Es que también es algo como que muy contradictorio, ¿no? Acabamos y quizá combino los temas, pero el fin de semana pasado ganó el Toluca. El día de ayer se hizo una mega marcha, un mega recorrido para festejar. Las calles terminaron sumamente sucias. Y tú dices, ok, quitas una cosa y das permiso a otra. En donde también vemos que el Toluca es una parte muy simbólica dentro del valle de Toluca. Y no sancionar unas cosas, cambiar unas por otras, también es como que algo muy contradictorio, ¿no? Si vas a cambiar y te preocupas mucho por la sustentabilidad, pues que se vea reflejado en todos los aspectos y no solamente en este. Claro, nos tenemos que preguntar de dónde surge, ¿no? ¿Por qué estos motivos aunque la gente no los conozca, ahora se perdió? Y se perdió no por el pueblo toluqueño, sino por la limitación gubernamental que tuvo. Y aquí es donde incluso organismos como la Secretaría de Cultura deberían de haber intervenido y de haber dicho, oigan, ¿cómo seguimos haciendo la quema de Judas? O desapego de lo malo, de decir, ¿sabes qué? Llévate esto y que venga todo lo bueno esta Semana Santa. ¿Cómo llevarlo a la modernidad, a esta vanguardia? ¿Cómo esta tradición, si digamos que es algo barbárico, ¿no? Según, digamos que el gobierno lo ve como algo barbárico. Algo bárbaro. ¿Cómo esta quema de, que se queme como si quemáramos brujas, ¿no? Algo así, ¿cómo vamos a trasladarlo para que siga siendo enriquecedor en cultura, siga uniendo al pueblo toluqueño, pero a la vez se adapte a esta agenda de cuidado del medio ambiente? Ajá, es muy interesante, ¿no? Preguntarte como qué hubiera pasado o qué harían, porque entiendo que quieren cuidar la cuestión del medio ambiente, pero cómo no le pierdes lo simbólico, cómo cambias la quema por quizá una rompedera de piñatas. Es muy interesante, pero algo que estoy de acuerdo contigo, Lalo, es que la Secretaría de Cultura se tuvo que haber puesto las pilas y ver qué iba a pasar con este gran fenómeno cultural. Sabemos que hubiera sido más costoso tal vez llenarlas de aire comprimido y explotarlas así, pero se pudo haber hecho que fuera como globos enormes, nada más verlos tronar, o sea, con aire se puede explotar igual, pero no lo hicieron, no se ha hecho, y hasta el momento solamente el gobierno lo único que ha dicho de comunicados, o ha hecho con esa tradición es exhibir unos cuantos, pero ya no los queman, no los explotan, y dos, simplemente aconsejar cómo explotarlos desde su casa. Y en esta ocasión también nos damos cuenta de que ahí hay una contradicción enorme. Y sumamente peligroso, Lalo. O sea, si no tenías el control, bueno, cuando era en la plaza, supongo que había personales de seguridad, claro, protección civil, a que unos niños detonen un Judas en su casa donde hay carros, hay casa y todo, es muy contradictorio. Para empezarte que, ok, no te lo permito en un espacio público, pero en un espacio cerrado sí, en donde incluso los participantes pueden salir gravemente heridos. Y luego más la cuestión de prohibición en cuanto a venta de pirotecnia o limitaciones, que sabemos que es un tema más cañón todavía, la venta de pirotecnia de forma poco regulada en esta área. Tenerlo en casa simplemente lo genera un gran conflicto, ¿no? Dios, puede pasar cualquier cosa. Aquí nos damos cuenta cómo una tradición se pudo llevar a la vanguardia, cómo una tradición que hacía a Toluca ser Toluca se ha perdido. Actualmente ya dimos algunas soluciones, quizás ustedes propongan alguna otra, pero el día de hoy es una tradición la cual el gobierno no ha atendido y no ha dicho, ¿sabes qué? Aún tiene potencial, porque tal vez el gobierno ya no lo vea como algo positivo o como algo enriquecedor, pero Toluca aún quiere a los Judas, Toluca aún quiere esos demonios, ver cómo explotan, y sobre todo Toluca quiere sus tradiciones. Efectivamente, creo que eso, ¿no? Toluca quiere sus tradiciones. En esto, pues, termina este podcast y esperemos que ustedes
también tengan esa intención de renovar tradiciones. No solamente recordarlas, como en otros episodios, sino tomar esa tradición y traerla al contexto actual. Pues esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado esta trilogía y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.